Saludos amigos televidentes. Estamos desarrollando hace algún tiempo una serie que hemos titulado El regreso de Cristo y que tiene que ver con la prometida segunda venida de Cristo a esta tierra. Hoy llegamos al tema número 21 sobre la preparación para el regreso de Cristo. Conocer lo relacionado con el regreso de Cristo es de extremada importancia. Pero hay algo que es más importante aún y es experimentar el beneficio práctico que deriva de ese conocimiento. Nos referimos a la paz y al gozo que es fruto de la comunión con Cristo y de conocer y amar los detalles relacionados con su regreso a esta tierra. Definitivamente el beneficio mayor de estudiar el tema del regreso de Cristo lo recibiremos los que estemos preparados espiritualmente para ese evento. Con relación a la preparación para el regreso de Cristo, vamos a estudiar 4 detalles. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que Jesús llamó, cito, velad y orad. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la fe. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de la entrega de nuestras vidas a Jesús. Y finalmente vamos a hablar acerca de el amor a Dios y a nuestros semejantes. Para el estudio de este tema, vamos a utilizar o estamos utilizando la versión de la Biblia conocida como Reina Valera 2004. Si usted desea una copia gratuita del bosquejo de este tema, por favor, pídalo a apocalipsis2731@gmail.com. Esta dirección y el número telefónico van a aparecer en pantalla varias veces a lo largo del programa. Sin otra cosa que anticipar, vamos inmediatamente al primer punto relacionado con la preparación para el regreso de Cristo, y esto tiene que ver con 2 palabritas, velar y orar. Esta parte del tema se basa en Lucas capítulo 21 versículos 34 al 36. En esta porción Jesús habla de la preparación de sus seguidores para su regreso. Leemos primeramente el versículo 34. Lucas 21, 34 dice así: Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús alerta a sus seguidores contra 3 cosas. Primero, la glotonería. Segundo, la embriaguez. Y tercero, los afanes de esta vida. Con relación a la glotonería tiene que ver con el consumo de lo que Dios prohíbe, específicamente la carne de animales inmundos, también llamados animales no limpios. Para entender eso tenemos que estudiar la Biblia completa. Este tema es el tema principal de Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. La glotonería también tiene que ver con el consumo en exceso de los alimentos creados para nuestro consumo, para nuestra alimentación, y eso aparece en Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Con relación a la embriaguez, tiene que ver con el uso de bebidas o sustancias embriagantes, bebidas o sustancias que alteran nuestro sistema nervioso central, afectan nuestro juicio. Con relación a los afanes de esta vida, tiene que ver con la búsqueda de riquezas, con la búsqueda de los placeres carnales y con la codicia de otras cosas. Pasamos ahora a leer Lucas 21:35, que dice así: Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El día del regreso de Cristo vendrá como un lazo
sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Pienso en un caballo que está tranquilo pastando y de momento alguien lanza un lazo para cogerlo. Simplemente el caballo brinca, reacciona, le sorprendió ese lazo, no lo esperaba. En otras palabras, el regreso de Cristo será sorpresivo. Lo que cuenta no es lo que se intente hacer cuando ese día llegue. Lo que cuenta es lo que se ha estado haciendo diariamente, la vida que se ha estado viviendo. Lo que importa, en otras palabras, usando una sola palabra, es el carácter. El carácter es un conjunto de cualidades propias de una persona. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Lo alcanzan los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Dios, con las instrucciones de Cristo, dadas personalmente por Él o a través de los profetas y apóstoles. Prepararse para el regreso de Cristo conlleva desarrollar un carácter, un estilo de vida como el de Cristo. Y eso se desarrolla velando y orando. En la vida de los que obedecen la orden velad y orad, habrá una subcorriente de felicidad que beneficiará a todos aquellos con quienes traten. Como resultado de velar y orar, los que tienen una disposición agria e irritable se vuelven buenos y amables, y los orgullosos se vuelven mansos y humildes. Pasamos ahora a Lucas 21:36, que dice así: Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Jesús regrese, debería encontrarnos haciendo dos cosas, según este versículo: velando y orando en todo tiempo. Esto conlleva estudiar la Biblia y meditar en lo leído con oración. Ese ejercicio de leer, estudiar la Biblia, meditar en ella, permite conocer lo que Dios ha revelado para nuestro bien presente y nuestro bien eterno. El primer asunto relacionado con la preparación para el regreso de Cristo es velar y orar. Pasamos al segundo. El segundo asunto relacionado con la preparación para el regreso de Cristo es cuidarnos de no edificar una religión al gusto personal. Esto se basa en lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Comenzamos el estudio de este trío de textos leyendo el versículo 21. Mateo 7:21 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay garantía de entrada al reino de los cielos para todos los que digan Señor, Señor, o es decir, para todos los que profesan fe en Jesús. Solo hay garantía de entrada al reino de los cielos para el que hace la voluntad, como dice Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Esto implica que hay quienes llaman a Jesús Señor, pero no hacen su voluntad. Para entenderlo más detenidamente, para entenderlo más profundamente, vamos a Mateo 7. Ahora vamos a leer los versículos 22 y 23 que dicen así: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Muchos profesos cristianos, muchos profesos temerosos de Dios,
no serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4:17. Esos que no sean arrebatados, que queden en la tierra, entonces alegarán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús les contestará con las siguientes palabras: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Muchos quedarán fuera del reino de Dios, aun cuando reclamen haber profetizado en el nombre de Cristo, es decir, haber predicado. 2, alegan haber echado fuera demonios y alegan haber realizado muchos milagros en su nombre. Lo que predicaban esos que quedarán fuera del reino de los cielos no era la verdad. Echaban fuera demonios solo en apariencia, y los milagros que alegan que habían realizado eran realmente una mentira. Hay personas que creen tener razón cuando están equivocadas. Proclaman que Cristo es su Señor y profesan hacer grandes cosas en su nombre, pero realmente son obradores de iniquidad. Ellos cumplen la profecía del profeta Ezequiel, capítulos 33 y versículos 31 y 32, que dicen así: Vendrán a ti como viene el pueblo a reunión. Se sentarán ante ti, oirán tu palabra, pero no la pondrán por obra. Con sus bocas te halagarán, pero su corazón andará en pos de su avaricia. Oirán tus palabras, pero no las practicarán. Estos quedarán fuera del reino de los cielos porque edificaron una religión a su medida, a su gusto. No se rindieron, no entregaron su voluntad a la voluntad de Cristo. Los que construyen una religión a su medida revelan su impiedad cuando alegan: esto no fue inspirado, esto fue abolido, eso es para los judíos o eso no es importante. Utilizando esas excusas, rechazan asuntos cruciales que son parte de la verdad eterna y son indispensables para el desarrollo del carácter cristiano, del carácter de los que serán redimidos. Los primeros puntos relacionados con la preparación para el regreso de Cristo son velar y orar y rendirse a Cristo, cuidándose de fabricar un conjunto personal de creencias y prácticas. Consideremos ahora el tercer punto en la preparación para el regreso de Cristo, y esto tiene que ver con el cultivo de la fe en Dios. En esta parte vamos a analizar brevemente la parábola de la viuda importuna que aparece en Lucas capítulo 18 y versículos 1 al 8. Esta parábola tiene que ver con el juez de una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En esa misma ciudad había una viuda que estaba siendo perjudicada por su adversario. Ella acudió al juez, pero el juez se mostró insensible, indiferente a su necesidad. Ella regresó tantas veces que su presencia causó molestias al juez. Finalmente, el juez, hastiado de ella, decidió actuar, no por ayudarla, sino para sacársela de encima. La viuda logró lo que necesitaba porque perseveró en solicitar ayuda a quien debía dársela. Lo que la viuda, asediada por un adversario, hizo con relación al único juez que podía hacerle justicia, es lo que el ser humano en necesidad debe hacer con relación a Dios. A Él acudimos mediante la fe y la oración. Jesús concluyó la parábola con una promesa, y la promesa está
en Lucas 17, versículos 7 y 8, que dice así: ¿Y no cobrará Dios venganza de sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea paciente para con ellos? Os digo que presto cobrará venganza por ellos. ¡Qué preciosa promesa! Dios sacará la cara en favor de sus hijos que claman a Él día y noche. Presto cobrará venganza por ellos. Esa promesa es una promesa condicional. La promesa de cobrar de cobrar venganza por sus escogidos es sujeto a la condición de que clamemos a Él día y noche. Eso debe hacerse aun cuando parezca que Dios se hace indiferente a nuestra súplica. Jesús asegura que Dios presto cobrará venganza por ellos. Lo que se requiere para reclamar el cumplimiento de esa promesa es tener fe en la promesa. La gran pregunta viene en el versículo 8. La última parte del versículo 8 dice: pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? La fe es un don de Dios. Hay personas de quienes Jesús dijo hombres de poca fe, y hay personas de quien Jesús dijo grande es tu fe. El tamaño de la fe lo determina uno mismo. La fe en Dios es resultado de leer y estudiar la Escritura. Esto debe quedar bien claro. Romanos capítulo 10 y versículo 17 lo dice de esta manera: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos leer y debemos estudiar la Escritura todos los días, como dice Deuteronomio capítulo 17. Debemos hacerlo 2 veces al día, como dice Josué en el capítulo 1 y el Salmo 1. 30 minutos al día dedicados al estudio, a la lectura, estudio y meditación de la Escritura es apropiado. Pero 1 hora diaria es lo ideal, como lo podemos ver en Mateo capítulo 26. También es recomendable y apropiado leerla completa todos los años. La fe nos permite acercarnos a Dios con libertad y confianza. La confianza en Dios aumenta en la medida en que le tratamos. Mediante ese trato con Dios, corroboramos que Dios nos ama, que Él está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras dificultades y que tiene la capacidad de hacerlo. Dios no siempre contesta las oraciones de fe cuando queremos o cuando esperamos, pero siempre contesta a los que claman a Él día y noche, y contesta siempre en el momento oportuno. Los primeros 3 puntos relacionados con la preparación para el regreso de Cristo son: primero, velar y orar; segundo, rendirse a Cristo y no fabricar un conjunto personal de creencias y prácticas; y tercero, cultivar la fe mediante el estudio de las Escrituras. Pasamos ahora al punto número 4, al punto final. El punto número 4 que vamos a considerar, que está relacionado con la preparación para el regreso de Cristo, es amar a Dios y al prójimo. Vamos a estudiar Mateo capítulo 22 y versículos 34 al 40, aun cuando solamente vamos a leer unos pocos versículos. Jesús había estado predicando en torno al templo de Jehová en Jerusalén. Los saduceos trataron infructuosamente de entramparle con el tema de la resurrección, en la que ellos no creían. Cuando los fariseos oyeron que Jesús les había callado, se juntaron a una, y uno de ellos, portavoz del grupo, intérprete de la ley, le lanzó una pregunta que él pensaba que era una pregunta difícil de contestar para Jesús. La pregunta fue, lo dice
el versículo 36, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús contestó inmediatamente. Y la respuesta aparece en los versículos 37, última parte, hasta el versículo 40, que dicen así: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. El primero y el grande mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento en la ley y resume los primeros 4 mandamientos del Decálogo. El segundo grande mandamiento de la ley de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento grande resume los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Estos 2 grandes mandamientos son tan importantes que de ellos, dice Jesús, pende toda la ley y los profetas. Todo lo que se requiera en la ley o a través de los profetas y apóstoles está subordinado a estos 2 primeros y grandes mandamientos en la ley. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupa su lugar en el trono de nuestro corazón, el prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Si amamos a Dios a quien no vemos, amaremos a nuestro prójimo a quien sí vemos. El desafío para los que vivimos en este principio del sexto milenio es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que concluir y nos quedan un par de minutos para hacer una conclusión y un resumen. Antes, para recibir una copia gratuita de este tema, solicítelo a la dirección que aparece en pantalla. El Señor ha de regresar pronto a esta tierra y nos ha instruido con relación a cómo prepararnos. Lo primero que Jesús nos requiere es que velemos y oremos, es decir, que leamos, estudiemos la Biblia con el propósito de conocer todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestro bien presente y eterno. Segundo, debemos rendirnos a Dios en vez de fabricar nuestro conjunto personal de creencias y prácticas religiosas. En tercer lugar, debemos cultivar la fe, y la fe se cultiva mediante el estudio de las Escrituras, especialmente lo que tiene que ver con las cientos y miles de promesas que Dios ha hecho a la humanidad y que aparecen diseminadas a todo lo largo y ancho de la Escritura. Y el cuarto punto relacionado con la preparación para el regreso de Cristo es amar a Dios sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios desea compartir su eternidad con todos los seres humanos, pero solamente disfrutarán de esa eternidad aquellos de esta generación que den a la preparación para el regreso de Cristo el lugar prioritario que requiere. Mi llamado en este momento es para que estudiemos la Biblia, para que entendamos lo que Dios requiere de nosotros, para que conozcamos a Dios, conocemos a Dios mediante sus enseñanzas, mediante las historias que se registran en la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. De esa manera conocemos a Dios. Debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos comprometernos con vivir en armonía con su voluntad, especialmente en este tiempo
con todo lo que tiene que ver con la preparación para el regreso de Cristo. Por favor, amigo, amiga, tome en serio esto porque es muy probable que usted verá el regreso de Cristo y queremos que lo vea para su propia salvación y no para su propia vergüenza. Dios te bendiga, mi amigo y amiga. Te prepares junto conmigo para el pronto regreso de Cristo. Amén. Así sea.